Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. El día de hoy me es grato presentar a la licenciada especialista Rosa Román Casani, egresada de Maestría de Gestión en Salud. Realizó una pasantía en la Unidad de Soporte Nutricional Artificial del Hospital Edgardo Rebagliati. Fue coordinadora de la contingencia quirúrgica COVID-19. Actualmente labora en la Unidad de Soporte Nutricional de nuestro instituto. Ella tratará el tema competencias de la enfermera en la Unidad de Soporte Nutricional, Nutrición Parenteral. Quedo con ustedes la licenciada Román. Puede empezar, licenciada. Gracias, buenas tardes a todos los oyentes de Telesalud y quiero agradecer la invitación a exponer este tema. Yo soy enfermera de roté por la unidad de soporte nutricional de la institución. Es una unidad bastante bonita y a nivel nacional se ha desempeñado apoyando a muchas instituciones. Vamos a hablar un poquito de generalidades. Cualquier observador cuidadoso de la enfermedad estará de acuerdo en que miles de pacientes son sometidos anualmente a padecer de hambre en medio de la abundancia. Por esto debemos presentar atención a los modos que les hagan posible la ingesta. Estas palabras que en 1859 escribió Florence Nightingale nos muestra, por una parte, la importancia de la alimentación en las personas enfermas y, por otra, presentaron el inicio del camino del soporte nutricional en enfermería. En la actualidad, el soporte nutricional es un tratamiento médico específico que se lleva a cabo por profesionales capacitados especialmente en su manejo y para prevención de eventuales complicaciones. En la unidad de soporte nutricional está conformada por el médico gastroenterólogo, por una enfermera especializada en soporte nutricional, por farmacéuticos quienes se encargan de preparar la nutrición parenteral en la central de preparados, y en otras instituciones también cuentan con nutricionista. Nosotros no contamos con nutricionista porque los médicos de gastroenterología tienen especialidad también en nutrición clínica. Pero estas son las 4 profesiones que se van a unir para formar lo que es el equipo de soporte nutricional. En esta práctica es considerada una especialización profesional destinada a recuperar o mantener el estado nutricional óptimo para la salud de las personas que están desnutridas o tienen un riesgo potencial de sufrir desnutrición. El avance en esta área, junto con el cada vez más creciente número de profesionales que se están interesando en el campo de la nutrición, llevó a la creación de grupos de trabajo, cuyos miembros forman un equipo multidisciplinario dedicado a mejorar la nutrición del paciente. Cada profesión tiene un cuidado especial en cada parte de lo que es el soporte nutricional. Las enfermeras generalmente nos encargamos de todo lo que es el monitoreo de los catéteres venosos centrales o los periféricos para que pueda. Este acceso es muy importante porque si no tenemos un acceso venoso, nosotros no pudiéramos administrar esta nutrición farmacológica, porque la NPT es una nutrición farmacológica que va a necesitar de un acceso venoso central. De ahí la importancia de la enfermera de mantener estos accesos bien cuidados, porque es la única forma de administrar este tratamiento. Soporte nutricional pediátrico. El tratamiento de un niño enfermo es sustancialmente distinto a la de un adulto. Sus características fisiológicas, sus necesidades, incluso el modo de enfermar, difieren en gran medida de lo que ocurre en pacientes adultos. Este hecho justifica por qué la provisión de nutrientes por esta vía intravenosa, nutrición parenteral, es distinta tanto en su prescripción como en su elaboración. Y así es, usted a veces piensa que el paciente pediátrico es un paciente pequeñito. No, es un mundo aparte, la pediatría, como muchos pediatras saben. En un paciente adulto se puede formular una nutrición parenteral que no va a ser a veces necesario modificarla, salvo que el paciente cambie su estado hemodinámico
va a tener que haber un cambio en su formulación. Si no es así, puede continuar desde que se inicia al fin con la misma fórmula. En el paciente pediátrico es totalmente distinto porque el paciente cada día crece, cada día aumenta, cambia su estado, aumenta de peso y va creciendo. Y por lo tanto, la fórmula tiene que ir adaptándose a su requerimiento diario. Y este requerimiento varía diariamente. La NPT puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desnutrición secundario a una patología digestiva o extradigestiva. Tenemos pacientes con obstrucción intestinal, con síndrome de intestino corto, todas esas patologías quirúrgicas en las cuales el paciente no pueda nutrirse por vía digestiva, todas aquellas patologías que también pueden ser genéticas, en la cual no haya una adecuada absorción en diarreas crónicas, no va a ser necesario nutrirlo por esta forma, ¿no? Entonces decíamos que una patología digestiva o extradigestiva aguda o crónica para dar cobertura a sus necesidades nutricionales con el objetivo de mantener su salud y o crecimiento, siempre que éstas no logren ser administradas completamente por la vía enteral, ¿no? Si no podemos nutrir por la vía enteral, tenemos que nutrir por la vía parenteral. Los niños son particularmente sensibles a las restricciones genéricas debido a que sus necesidades para mantener un crecimiento óptimo, fundamentalmente en las épocas de máximo desarrollo. Por ello, la NPT está indicada en pacientes. En todo paciente pediátrico que requiera un ayuno absoluto durante un periodo mayor o igual a 5 días, si es un paciente estable nutricionalmente, ¿no? Paciente estable nutricionalmente, si sabemos que va a tener un ayuno y va a afrontar una operación, una patología por más de 5 días en ayuno, ya ese paciente se sabe que debe iniciar nutrición parenteral. En todo paciente pediátrico en el cual no podamos alimentarlo por vía enteral o su ingesta sea menor al 50% de su requerimiento durante 7 días o y mucho antes, si este paciente ya fuera un paciente desnutrido, tendríamos que iniciar una nutrición parenteral. En todo paciente pretérmino, especialmente en esos prematuros extremos, que a veces tenemos pacientes de 600, 800 gramos, 900 gramos, en esos pacientes se puede decir que la nutrición parenteral es una urgencia, iniciar el tratamiento. Voy a mover esto de acá. En recién nacidos pretérminos, especialmente prematuros extremos, no se puede iniciar inmediatamente la vía enteral. Y estos pacientes tienen una gran necesidad de energía, de crecer, ¿no? ¿Por qué no se puede iniciar la vía enteral? Por la inmadurez anatómico-funcional, porque nosotros no podríamos incrementar ni dar una vía enteral por el riesgo de provocar una enterocolitis necrotizante. Por eso se dice que en estos pacientes la nutrición parenteral es una urgencia. No una emergencia, pero sí una urgencia. Por lo tanto, se debe iniciar nutrición parenteral en este tipo de pacientes durante las primeras 12 horas o 24 horas de vida. Incluso ahora hay nuevos autores, nuevos estudios que indican que en los pacientes pretérminos, especialmente pacientes prematuros extremos, se debe iniciar antes de las 8 horas de vida la nutrición parenteral. Las indicaciones para iniciar una nutrición parenteral y hasta cuándo debe durar la nutrición parenteral, se tiene que jugar y se tiene que pasar a hacer una adecuada transición de la nutrición parenteral a la nutrición enteral. Más o menos, cuando se logre de nutrición enteral un requerimiento de 2/3 de sus requerimientos nutricionales que esté tolerando este paciente de nutrición enteral, ya se puede ir suspendiendo la nutrición parenteral. Recordemos siempre que así iniciemos nutrición parenteral, el uso de nutrición enteral puede ir siguiendo simultáneo. O sea, nunca se va a decir que solamente recibe nutrición parenteral y no va a recibir nutrición enteral. Se puede dar simultáneamente, pero estamos hablando que estos pacientes tienen un problema
gástrico en todo su abdomen. Y esos abdomen generalmente son abdomen manipulados, operados, inflamados. Pero eso no significa que tengamos que suspender la nutrición enteral. Se debe conservar una mínima ingesta manteniendo el trofismo intestinal y el cual va a disminuir la incidencia de complicaciones metabólicas e infecciones secundarias a la NPT. Es necesario a veces, cuando el abdomen está tan dañado o inflamado, abdomen congelado, generalmente le dice, iniciar a veces con 1 centímetro por hora de nutrición enteral, simplemente para mantener ese peristaltismo, esas vellosidades intestinales que van a proteger todo el intestino. Entonces, generalmente, soporte nutricional actúa así, ¿no? Nunca suspende del todo la nutrición parenteral, salvo que haya una operación o algo indicado de un examen especial para el paciente. Y esto se debe evaluar progresivamente. A veces con mucho tiempo se mantienen con 1 o 2 centímetros y por eso la evaluación diaria es muy importante. Se va incrementando 2, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros de nutrición enteral por hora hasta lograr cumplir con el requerimiento estimado para poder destetar ya de la nutrición parenteral. No sé qué pasa con... Hablábamos que los accesos venosos, mantener los accesos venosos es de vital importancia y es la gran labor de enfermería en la unidad de soporte. Nosotros podemos trabajar y administrar nutrición parenteral por vía periférica. La nutrición periférica, tras calcular los requerimientos del paciente, consigue una osmolaridad menor de 800 milimoles con un pH de 6 y 7.4, por lo que permite su administración por vía periférica y evita las complicaciones relacionadas con los accesos venosos centrales. Y sí, para administrar por vía periférica hay que tener mucho cuidado. Tiene que saber el médico que ha perdido un acceso venoso central y que la nutrición va a ser por vía periférica. Esto va a cumplir una serie de requisitos, pero nosotros como enfermeras tenemos que saber que solamente se puede administrar por nutrición, por vía periférica, una nutrición de menor de 800 milimoles. El único servicio donde le preparan hasta 900 milimoles es el servicio de neonatología, porque generalmente la enfermera está ahí, ¿no? Solamente con 1 o 2 pacientes y por la gran cantidad de carga nutricional que necesitan estos pacientes. Es el único sitio donde se ha logrado pasar 900 milimoles de osmolaridad en nutrición periférica. El resto de servicios siempre se debe manejar con 800 milimoles. Y ahora vamos a ver por qué. Existen ya protocolos para el manejo de nutrición parenteral periférico, sobre todo en España, que están mucho más avanzados, y ellos manejan generalmente indican en ciertos momentos, ¿no? Hay que tener cuidado que la nutrición periférica no debe ser indicada mayor de 7 a 10 días. Si nosotros vamos a tener una nutrición parenteral, el paciente por el diagnóstico que tiene va a necesitar una nutrición parenteral de 15 días a más, nosotros ya no podemos estar pensando en colocar una vía periférica, sino un catéter central. ¿Por qué? Porque se van a perder las vías, ¿no? También se puede colocar nutrición periférica cuando se ha retirado el catéter venoso central por infección, por sepsis, por trombosis o por dificultades técnicas para acceder a otra vía central. Se pierde el catéter central y hasta que lo programen para otro catéter central va a pasar días, 2, 3 días, a veces si es feriado, fin de semana, o si hay turnos para sala de operaciones. Entonces, en estos días el paciente no se podría quedar sin NPT. Entonces, hay que colocarle una vía periférica para esperar que le coloquen el nuevo catéter, ¿no? En este momento de transición podemos preparar y se le puede indicar una nutrición periférica. Se debe elegir una vena de un calibre adecuado, tomando en cuenta todas las medidas de asepsia. No administrar ningún fármaco por esta vía. Debe ser de uso exclusivo para administrar nutrición parenteral. Si nosotros vamos a canalizar una vía periférica para nutrición parenteral, solo es para administrar nutrición parenteral. Para nada más se toca.
se cierra completamente, se sella la vía y no se pasa absolutamente nada ni se abre para nada. Esa vía se tiene que respetar estrictamente. ¿Por qué? Porque podemos primero contaminar la NPT o aumentar la osmolaridad de la cual está preparada la nutrición parenteral. En cualquier caso, las vías periféricas deben utilizarse solo por cortos periodos de tiempo, dado el riesgo de flebitis que solo permiten la administración de NPT hipocalóricas. Quiere decir que tampoco con este tipo de nutrición nosotros vamos a poder dar grandes requerimientos de proteínas, de carbohidratos. No, todo va a ser muy limitado para poder nosotros mantener también esa osmolaridad, ¿no? Y por lo tanto hay que estar mirando constantemente. La observación de la vía periférica debe ser continua. Nosotros debemos buscar estrategias para poder mantener una visualización constantemente, que puede ser cada vez que vamos a controlar los signos vitales, cada vez que le vamos a dar sus alimentos, cada vez que nos acerquemos al paciente, debemos mirar también y revisar la vía periférica por la que está pasando la nutrición parenteral. Y si vemos cualquier signo de alarma, ya sea un enrojecimiento, no hay necesidad de que esté hinchado, simplemente al mínimo enrojecimiento, ya habría que cambiar a otra vía periférica esta nutrición. También se pasa la nutrición parenteral por catéteres tunelizados. Esto tiene que tener un poquito, para usar este tipo de conocimientos, para usar este tipo de catéteres tenemos que tener un poquito más de conocimiento y conocer con el tipo de catéter que estamos trabajando. En este grupo se incluyen los catéteres Hillman y los Broviac. Los catéteres Hillman generalmente son usados para pacientes adultos y los catéteres Broviac generalmente son usados en pediatría. Se utilizan por periodos de tiempo largos o cuando se necesita un acceso venoso permanente. Se trata de catéteres centrales externos de silicona con un rodete de Dracon cerca de su extremo proximal. Se insertan inmediatamente técnicas percutánea tunelizada, el catéter unos 10 a 15 centímetros a través del tejido celular subcutáneo para separar el lugar en que éste sale de la piel, de su lugar de entrada de la vena. La parte exterior del catéter, por lo tanto, no está en contacto con el lugar de la inserción vascular. Quiere decir, acá yo les voy a explicar un poquito el recorrido. Este es un catéter tunelizado, un catéter Broviac de 4.2 French, instalado. Y este es el recorrido, todo este recorrido hasta más o menos la clavícula, es el recorrido tunelizado que tiene este catéter. De ahí va a salir y va a ingresar nuevamente para la subclavia, van a canalizar en técnica Sendinger y van a ingresar canalizando la vía, hasta llegar a la vena cava superior, ¿no? Y acá cierran, suturan y cierran. Todo este camino es subcutáneo. No tiene el punto de inserción, no va directamente al acceso venoso, sino va a la piel y cubre un recorrido, ¿no? Esa es la finalidad de este tipo de catéteres. Acá vamos a ver un poquito la descripción. El anclaje de catéter se realiza mediante un manguito de Draco que queda situado en la parte subcutánea del catéter entre 1 y 5 centímetros del punto de inserción. Este rodete se fibrosa con los tejidos circundantes, lo que disminuye el riesgo de salida accidental del catéter tras perder los puntos de sutura de la implementación, a la vez que proporciona una barrera mecánica para la migración de bacterias desde la piel por la superficie externa del catéter hasta el extremo distal intravascular y por ello condiciona una disminución de riesgo de infecciones durante las primeras semanas tras la colocación de este tipo de catéter. Esta parte del catéter es la que va a ingresar en todo el tejido subcutáneo y luego va a ingresar al acceso venoso. Acá tenemos el manguito de Draco, donde va a crecer el tejido de la piel, se va a adherir porque tiene unas ranuritas y se va a adherir. Esto va a imposibilitar que después de un mes más o menos que ya el catéter se encuentre completamente implantado porque el tejido subcutáneo ha crecido alrededor de este manguito de Draco, que se pueda salir. No se va a salir, o sea, lo tenían que jalar muy fuerte para que se salga. Acá tenemos esta parte de acá sería la piel
Y esta es la parte externa del catéter. Acá tenemos el clip para cerrar y acá van las conexiones donde se va a conectar los bifurcados para conectar la NPT, ¿no? Esta es la parte externa del catéter. ¿Qué cuidados debemos tener? Acá tenemos el catéter. Este catéter ya tiene 3 meses más o menos, por eso ya perdió los puntos de fijación y no nos preocupamos de que se vaya a salir, pues era también un paciente bastante colaborador, ¿no? Ya queda sujeto, ya está implantado, ya creció en esta zona la piel y ya se queda implantado prácticamente este tipo de catéter. Los cuidados inmediatos, tenemos que mantener el sitio del catéter lo más limpio posible para evitar la infección. Acá ustedes ven todo alrededor de la piel, si no hay eritema, está limpio para tener ya varios meses, se encuentra en buenas condiciones. Tras la colocación, el trayecto subcutáneo tardará unos 10 días en cicatrizar. No tire del catete, tenga cuidado al vestir y al vestirse al paciente. Siempre recomendar al personal técnico que tiene que manejar al paciente con mucho cuidado, con mucha ternura, con mucha delicadez, porque se puede jalar. Sobre todo los primeros días de instalar tenemos que ser muy cuidadosos porque también causa dolor, porque como se ha ingresado por todo el tejido subcutáneo, el paciente va a estar dolorido. Entonces hay que tener mucho tacto para poder manejar este tipo de pacientes. Durante el baño, cubra todo el sitio del catéter con un apósito. Hay que evitar siempre que se humedezca. El catéter siempre debe permanecer seco. Si presenta sangrado del sitio del catéter o si el catéter se sale, aplique presión en el sitio. Hay que hacer una buena hemostasia para prevenir el sangrado. La curación debe realizarse 24 horas después de la instalación del catéter. Como ha habido manipulación, apenas baja el catéter, se debe chequear la posición del catéter con una radiografía y no abrir. Al día siguiente recién se puede hacer una curación si ha habido algún tipo de sangrado, las gasas están manchadas, pero en ese momento mejor no tocar el catéter, solamente observar. Acá tenemos el manguito de Dracon del catéter que tanto les hablaba, tiene unas ranuritas donde crece el tejido subcutáneo. En este paciente tuvimos la incidencia que le pusimos un apósito de cloxidina y como que humedeció la zona y el punto de inserción se abrió y eso hizo que se desplazara el catéter, lamentablemente, ¿no? Entonces no pudimos salvar. Una vez que se sale ya de esta zona, ya el catéter se va a salir porque no hay ninguna forma de cómo asegurarlo, ¿no? Les presento la foto para que ustedes vean la experiencia que se manejó con este paciente. Evaluación del sitio de punción tras la poscolocación. A veces el paciente ya lo ha instalado en sala de operaciones, el catéter, y baja en buenas condiciones, pero a veces en el transcurso del transporte o en la noche el paciente se manipula o podemos ver otros incidentes que han ocurrido. Es por eso muy importante mantener siempre vigilado al paciente cuando se ha colocado este tipo de catéteres. Es la evaluación del sitio de punción a través de la observación, es muy importante. Se recomienda que todos los catéteres centrales sean controlados por enfermería cada vez que se tomen los signos vitales del paciente, en especial las primeras 24 horas post colocación del catéter. Hay que abrir la chaqueta, hay que abrir y hay que observar, ¿no? Y ver cómo está el catéter, en qué posición, si está doblado o no, si hay rasgo de sangrado. Presencia de sangrado sobre el sitio de punción, hay que observar presencia de edema sobre el sitio de punción, desplazamiento del catéter, presencia de dolor u otro síntoma referido por el paciente. Como les decía, como este catéter tiene un recorrido de este lado de acá, todo este trayecto, más o menos 12, 15 centímetros, ha recorrido la forma subcutánea, ha habido manipulación, por lo tanto, también se ha tocado algunos vasos sanguíneos, ¿no? Luego sale por acá y vuelve a ingresar ingresa a canalizar el acceso venoso con técnica de Sendinger, ¿no? Y acá le hacen unos puntitos, unas suturas y cierra. Entonces tenemos todo esto, es el tamaño del catéter hasta más o menos la vena cava superior. Entonces, ¿acá qué pasó? Que el paciente parece que se ha movido un poquito y como ya le decía, esta zona está inflamada, los vasos sanguíneos también han sido manipulados, ha habido un poco de sangrado y no se habían dado cuenta y así lo encontramos. Este catéter sí se salvó, hicimos la limpieza, curamos inmediatamente, ya había coagulación de la sangre y sí lo pudimos usar, duró bastante tiempo, 4 meses si no mal recuerdo, y sí pudimos salvar.
Con este tipo de pacientes no, lamentablemente el catéter se desplazó y salió de la vena cava superior y quedó en clavícula, ¿no? Entonces por eso provocó este tipo de edemas, que también cuando llegamos lo vimos al día siguiente, ¿no? Entonces siempre hay que tener ese tipo de cuidados, observar a todo paciente que recién baja de sala de operaciones con su catéter instalado. Los catéteres que tenemos también, que podemos usar y son los que diría, los que recomendarías, ideales para nutrición parenteral, son los catéteres PIC, aquellos catéteres centrales de inserción periférica, porque los podemos usar en la NPT de corta duración, que estamos hablando de 7 a 10 días, de intermedia duración, menos de un mes, y de larga duración, que puede ser aquellas nutriciones parenterales que pueden usar hasta 6 meses, un año, ¿no? En pacientes con síndrome de intestino corto que van a vivir prácticamente con su NPT. Son ideales este tipo de catéter. La gran ventaja que tiene es que los accesos es por que se ingresa por una vena central por una vía periférica. Tiene menor riesgo de infección a comparación de los catéteres convencionales. No provocamos hemotórax, ¿no? No necesita salado de operaciones, se puede colocar al pie de cama, ideal en neonatos para colocarlos por las enfermeras que en nuestra institución son son especialistas en colocar, ¿no? A ojos cerrados creo que ya colocan los catéteres PIC, ellas. La gran desventaja que tenemos es que hay que anticiparse a su inserción antes de las pérdidas de vías periféricas por punción. Generalmente cuando se piensa en iniciar una nutrición parenteral, vamos a buscar para colocarle un PIC, pero ya las venas han sido tomadas, entonces tenemos muy pocas posibilidades. Pero siempre se insiste o se guarda la vena 2 días, 3 días y podemos colocar este tipo de catéteres. La otra desventaja es que se obstruyen con facilidad. Siempre hay que tenerlos permeabilizando con 1 centímetro o 2 centímetros de cloruro de sodio o lo que indique el médico por hora. Siempre tiene que estar permeabilizado. Si es un catéter menor de 2 frames, no recomendamos heparinizar porque no va a durar, se va a obstruir. Tiene que estar pasando una permeabilización constante, permanente, porque se obstruyen con facilidad. Y también necesita colegas y enfermeras capacitadas para su cuidado, que tengan conocimiento de cómo es la colocación, cómo es el mantenimiento de este tipo de catéteres, porque son muy delgaditos. Son muy delgaditos, incluso los catéteres de un frame, se puede decir que es un poquito más grueso que un cabello, que pelo, ¿no? Son muy delgaditos. Entonces hay que tener mucho cuidado con su uso. Cuidados post colocación de catéter. Debemos cuidar que las soluciones a infundir deben ser recién preparadas. Si nosotros estamos saliendo, hay un catéter que recién ha sido colocado para nutrición parenteral y la nutrición parenteral no llega y corre el riesgo el catéter de obstruirse, porque hablábamos que son catéteres muy delgaditos, o los tunelizados, que tampoco se recomienda estar tanto tiempo heparinizados, podemos ir infundiendo una solución que ha sido recién preparada con todo nuevo e instalarla, que puede ser una destroza con electrolitos, que si no tiene NPT le han indicado a los médicos para ir a esperar la NPT o un cloruro de sodio, ¿no? Eso irá indicando para mantener la permeabilización. Se debe evitar el uso de soluciones que se utilizaban en otros accesos. Nuevamente les repito, todo tiene que ser nuevo. Para utilizar este catéter que va a ser utilizado solamente para la NPT, todas las soluciones tienen que ser nuevas. Los equipos y las conexiones para producción deben ser nuevas y estériles. No es que le estoy desconectando acá porque ya no va a tener y le paso para el catéter venoso central. No, todo tiene que ser nuevo. Así el otro equipo se haya abierto en la mañana para la nutrición parenteral no debe haber tenido contacto con nada, debe haber salido estéril solamente a ser colocado en ese catéter. Evaluar la posibilidad de colocar todas las conexiones en paralelos, previo a la conexión del catéter, con el catéter, a fin de disminuir las aperturas del nuevo sistema. Siempre es ideal cuando vamos a cambiar NPT o vamos a abrir o vamos a colocar en ese nuevo catéter venoso central, todo hacerlo en una sola maniobra, en un solo momento. Todo se cambia NPT, se cambia equipo, se cambia extensión, todo se cambia. Todo tiene que ser simultáneo. Así evitamos mayor manipulación y que la nutrición parenteral se pueda contaminar.
Recuerde al realizar las conexiones no tocar la punta de los equipos o conectores. Debemos procurar que toda la técnica se maneje en forma estéril. Cuidados en el sitio de inserción. Hay que hacer las curaciones. Lo principal, siempre lavado de manos según el protocolo. Los lavados de manos es imprescindible. El lavado de mano es la técnica y es lo más sencillo y es lo que salva vidas realmente. Salva la vida a nuestros pacientes, que nosotros les estemos llevando cualquier tipo de germen, ¿no? Todos los que intervienen en la curación deben tener mascarillas. Ahora por pandemia todos usamos mascarilla, usamos gorritos, pero antes de pandemia no usábamos. Y cuando pase la pandemia seguramente también ya dejaremos de usar mascarillas. Pero si van a curar catéter, tanto la mamá que va a apoyar, el personal técnico y la enfermera tienen que estar con mascarillas, porque hay muchos gérmenes también en la cavidad oral, ¿no? Todo catéter debe ser curado después de las 24 horas de inserción. Eso ya lo habíamos comentado. Se debe curar cada vez que se observe sucio, húmedo o mojado o esté despegado. Utilizar un apósito adhesivo transparente. Se curará cada 7 días o cuando se visualice que esté sucio. No se debe estar manipulando ni abriendo constantemente la curación del catéter. Tiene que quedar siempre sellado. Mientras menos manipulemos la zona de inserción, mucho mejor para el paciente. Pero si está despegado, sí, inmediatamente hay que curar. También se recomienda usar clorexidina en base alcohólica para la curación. Salvo que el paciente sea de piel muy sensible, entonces se usaría clorexidina en base alcohólica. Curación. La curación generalmente hay que utilizar barreras para hacer, acá tenemos una barrera de guantes y pinzas, ¿no? Hacemos la técnica circular del punto de inserción hacia afuera, vamos limpiando más o menos hasta 10 centímetros de diámetro. Entonces, limpiamos parte de pecho, parte de axila, hombro, incluso espalda. Tiene que ser bien amplia la desinfección de toda la zona. No solamente limpiar el puntito donde está el catéter, sino ir en forma circular, amplia, realizando una operación friccionando bien la piel y hacer amplia la curación, la limpieza, ¿no? La limpieza del catéter. Luego también se puede usar las técnicas, hay nuevas técnicas que recomiendan, la técnica regía, que puede ser desde el punto de inserción que va avanzando hacia afuera, como otra gasa y se va. Es importante también tener las líneas de barrera y no solamente los guantes, sino también se puede contar con pinzas. Siempre debemos apoyarnos con nuestro personal o con otra colega que nos pueda ayudar para mantener estrictamente la esterilidad de todo el procedimiento y el buen manejo de la curación. Acá tenemos nuestro pacientito que también se le coloca su mascarita, porque gritan, lloran los pacientitos, ¿no? Y pueden contaminar la zona. Y contamos con un dispositivo que es una jeringuita con esponja que tenía clorexidina en base alcohólica. Esto nos trajo los laboratorios. Y también bastante facilita la curación, ¿no? Entonces, también hacemos la fórmula circular de desinfección de dentro hacia afuera y vamos avanzando. Lo importante es mantener el punto de inserción seco, limpio, bien sellado y proteger siempre, observar que toda la sustancia de limpieza y desinfección que utilicemos no vaya a dañar la piel de nuestro paciente. A pesar que pueden ser pacientes muy adelgazados, desnutriditos, tenemos que procurar que esta piel siempre se mantenga intacta, ¿no? Y visualizar qué agente que hemos utilizado ha podido causar una irritación o a qué se debe para inmediatamente cambiar o utilizar algún otro protector de piel. La cobertura del sitio de inserción. Tenemos que usar apósito transparente estéril. Puede ser gasa estéril seca, sujeta con una cinta adhesiva, no, con un apósito transparente, y solamente la gasita estéril se utiliza cuando hay un poquito de secreción en el punto de inserción. No está contaminado, pero sí hay un punto de secreción, entonces es necesario colocar una gasita. Como estos catéteres tienen mucho tiempo, ya más de un mes, mes y medio, este PIC tenía mes y medio también,
ya en el punto de inserción había un poquito de secreción, entonces un botoncito de gasita por el momento para poder mantener seco, ¿no? Al día siguiente o el día que se curó, se elimina. Acá tenemos un apósito con un sello de cloicidina, que también ayuda bastante, pero en este tipo de apósitos hay que observar cómo va a reaccionar la piel del paciente. Hay pieles que son muy sensibles a la cloicidina y no se irritan fácilmente, entonces no era recomendable, pero hay otras que sí les va muy bien, ¿no? Entonces, siempre es la observación, cómo se va evolucionando el paciente a los cuidados que nosotros vamos realizando. Importante los apósitos transparentes para poder observar también la zona. Proteger el catete con papel crepado. Y también no solamente se debe curar y se debe limpiar el punto de inserción del catete, sino toda la conexión. Acá tenemos un catete Brovia, que tenemos acá el ganchito que cierra, y ustedes ven cómo están las conexiones, ¿no? Donde acá está el bifurcado, acá está la conexión del catéter con el bifurcado y está manchado. ¿Por qué? Porque estos pacientes que son operados de abdomen, la gran mayoría tienen ileostomías, tienen colostomías, tienen sonda nasogástrica, sonda transpilórica. Todos ellos eliminan residuos gástricos, secreciones, tienen fístulas y todos ellos van a eliminar ciertos tipos de secreciones. Entonces van a ensuciar o vomitan, van a ensuciar todo lo que es las conexiones. Y es importante también al realizar las curaciones, mire cómo está acá ya de sucio, todo esto se tiene que limpiar, todo esto tiene que desinfectarse. Reducir al mínimo imprescindible la manipulación de las conexiones y uso del alcohol al 70% colicidina para limpiar los puntos de inyección. Es importante, como le decía, una vez que ya queda curado el catete, queda sellado, ya no estar manipulando, solamente abrir cuando se va a colectar una nueva NPT y luego ya no, salvo que haya ocurrido algún accidente que tengamos que manipular y todo eso tiene que ser manejado en forma estéril, colocar un campo estéril en la base para abrir el catéter y sobre ese campo estéril manejar el catéter adecuadamente. Acá tenemos la conexión que les decía entre el catéter y los equipos de afuera. Acá hay que darle un buen lavado con alcohol, friccionar bien todo el litritos que ha podido quedar, ¿no? La secreción, la sangre seca que ha podido quedar, todo eso se limpia, se soba bastante y se queda limpio y se cierra. Se cierra con un papel crepado. En todo momento el manejo es estéril, por eso nosotros necesitamos que alguien nos asista, nos ayude con las cosas, con las conexiones, con las cosas que no son estériles a pasar y nos alcance en forma estéril para poder mantener la esterilidad del proceso. Eso es muy importante, ¿no? Acá hemos también sacado las maripositas que tiene, que son para fijación del catéter, pero como ya tenía tanto tiempo, 3 meses, este catéter ya se había soltado, ya no había necesidad de volver a colocar otro punto de sutura porque estaba fijado con el manguito de Draco. Pero a pesar de eso, en estas conexiones también se esconde la sangrecita seca, el litritus, entonces también hay que lavar. Hay que lavar así como, no es agua, no es alcohol, ¿no? Se lava bien la parte interna y se vuelve a colocar porque de repente en algún momento podemos utilizarlo o necesitarlo, ¿no? Entonces son los cuidados muy estrictos que hay que tener con todos los catéteres que van con soporte utilizado para administrar la nutrición parenteral. Los cuidados del sistema de infusión. Administrar tratamiento en equipos de bomba de infusión. Todo tratamiento para nutrición parenteral tiene que ser instalado por bomba de infusión. Los sistemas endovenosos pueden ser cambiados a las 96 horas o según indicación del fabricante. No pero las nutriciones parenterales vienen con su sistema, viene con preparar la nutrición parenteral y viene todo su equipo, eso se cambia cada 24 horas estrictamente, no se rehúsa el equipo. Estamos hablando de conexiones como la extensión, los bifurcados, ¿no? Las conexiones que van a ayudar a colocar la NPT. Usar sistemas de extensión libres de aguja antes que llaves de triple vía. Se prefiere este tipo de circuitos cerrados. Es importante mantener el circuito cerrado en la administración de la NPT. Generalmente las llaves de triple vía se cae la tapita y queda expuesta. Y por ahí puede ingresar muchos gérmenes, ¿no? Entonces, lo más indicado es mantener un
un conector libre de aguja. No se recomienda utilizar catéter venoso central para la extracción sistemática de muestras de sangre. En caso absolutamente necesaria, tomarla la muestra a través del catéter venoso central, lavar las conexiones hasta retirar la sangre. A veces el médico dice si necesitamos un hemocultivo, hay que sacarle por el catéter venoso central para no estar hincando. Y sí, a veces también indican para ver la contaminación. Entonces se indica toma de sangre transcatéter. Aprovechemos el momento que vamos a cambiar la nutrición parenteral o que vamos a hacer una curación del catéter, porque ya ahí abrimos, y entonces en ese momento aprovechemos de hacer un solo procedimiento todo, ¿no? La curación, la extracción de sangre, la instalación de la NPT para no estar abriendo y disminuir la manipulación del catéter. Mientras menos manipulemos, una vez más, menos posibilidad de ingresar algún tipo de germen a esta vía. Entonces, se trata de hacer todo simultáneo, obviamente previa coordinación. Monitorización de la enfermera del paciente con nutrición parenteral. Se debe realizar la visita diaria de soporte nutricional. Acá va el equipo multidisciplinario, va a enfermera a evaluar al paciente todos los días. Debe haber una exploración física. Hay que abrir la chaqueta para ver cómo está el catéter. Hay que sacarle el mandilito para observar y ver bien cómo el catéter, cómo están las fístulas, cómo están las bolsas de ileostomía, si están drenando, cuánto está eliminando, ¿no? Todo eso. Valoración de los signos vitales y balance hídrico estricto. Es muy importante que todo se mida en ese tipo de paciente. ¿Cuánto comió? Si comió 2 centímetros, si se administraron 2 centímetros de lechecita, esos 2 centímetros es muy importante que lo apunten, ¿no? Si tomó 3.5 de lechecita en 2 horas, eso es muy importante, apuntar todo eso, porque de eso lo que indiquen y de lo que va a perder por, por ileostomía, por sus flujos, se va a evaluar la cantidad de requerimiento que se va a administrar a ese paciente. De acuerdo a eso, se va a formular. También es importante la antropometría, el peso diario. El peso tiene que ser diario, infallable, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Generalmente ahí las enfermeras ya antes de bañar a su paciente ya debe empezarlo y tener ya esa edad. En otros servicios ya puede empezarlo la enfermera de soporte nutricional, ¿no? El perímetro cefálico también es importante diario y solo semanal sería la talla que hay que medirla semanalmente. El control de glucosa por hemoglucotés. Se recomienda cada vez que haya un signo de alarma, que lo veamos al paciente muy sedado, muy somnoliento, o cada vez que se reformule, se haya cambiado la fórmula al paciente. Entonces, una vez iniciada la nutrición parenteral, a las 2 horas nosotros debemos tomar un hemoglucotés para ver si ha habido alguna alteración en su glucosa, porque recordemos que administramos grandes dosis de carbohidratos que se administra en destroza, ¿no? Monitorizar, valorar, vigilar el cumplimiento de ingestas oral según indicación de la unidad de soporte nutricional. Acá, siempre la unidad de soporte nutricional va a querer indicar nutrición enteral. Y como a veces indican volúmenes tróficos solamente, no le dan mucha importancia si no lo quieren administrar, pero sí es necesario que se cumpla con esa indicación y sobre todo medir adecuadamente, ¿no? Cuánto ha tomado, ¿no? Monitorizar, valorar, vigilar el estado de la NPT, el goteo, la exclusividad de la vía. Sí, es muy importante ver cómo está la NPT. Si ha habido algún tipo de cambio en la formulación, si algo raro estoy viendo, no es como el color que siempre me mandan, ¿no? Y ha sido porque ha podido cambiar el tipo de vitaminas, pero algo está pasando, entonces tengo que ser curiosa de preguntar por qué está un poquito más amarilla o más pálida la nutrición parenteral, siempre eso es importante. El goteo es importante que se respete. Si dice 95.1, 95.1 debe programarse en la bomba de infusión. Es muy importante y también la exclusividad de la vía. Respetemos mucho la exclusividad de la vía.
Si el paciente no puede tener lo ideal es tener un catéter venoso central exclusivo para la administración de la NPT. Pero si no se puede, porque tenemos pacientes tan delicados, entonces que el lumen sea exclusivo y no se esté manipulando para nada más. Esa exclusividad tenemos que nosotros vigilarla y reportarla porque es muy, muy importante. Realizar las coordinaciones con enfermería sobre el manejo de pacientes con soporte nutricional. La enfermera de soporte nutricional tiene que informar a la colega de que se ha cambiado la formulación, por qué se ha cambiado la formulación, qué se ha observado, qué observa la colega, ¿no? Que si el paciente está con más edema, está con signo de deshidratación, todas esas cosas, como ha pasado la noche, todas esas cosas siempre hay que coordinarlas, hay que informarnos, hay que reportarnos. Evaluación diaria y mantenimiento de los accesos venosos, programar la instalación de catéteres de señalización periférica. Si sabemos que un paciente llega a una interconsulta para iniciar una nutrición parenteral, inmediatamente hay que ir a ver al paciente porque hay que decidir qué tipo de acceso venoso vamos a utilizar. Si tiene para nutrición, para colocarle un PIC, eso es lo ideal. Pero si no hay que comunicar inmediatamente para que se decida qué tipo de catéter se va a instalar. Si un catéter ARRO que podría ser para una NPT de mediano tiempo, o si va a ser una NPT prolongada, estarían decidiendo ya colocar un catéter Broviac o un PIC, ¿no? Esas son las coordinaciones que deberíamos realizar. También para asegurar la administración y manipulación adecuadas de la solución y prevenir situaciones que supongan riesgo importante para el paciente. Coordinar sobre los materiales necesarios para realizar los procedimientos respectivos. Así es, tenemos que coordinar también todo lo que se va a necesitar, qué va a necesitar la colega para la tarde para colocar la nutrición parenteral, con qué cosas contamos, si hay filtros o no hay filtros, ¿no? Y si no, inmediatamente hacer los pedidos. Pero todo lo material requerido para administrar la NPT tenemos que tenerlos a la mano y tenemos que ya dejarlos coordinados para la tarde, para que no haya ningún inconveniente en la instalación. Administrar la bolsa de NPT. Va a llegar la nutrición parenteral del central de preparados en esta forma, ¿no? Ya las farmacéuticas lo han preparado y le envían en una forma sellada con un campo estéril y la bolsita, esta bolsita azul es la bolsita que va a cubrir la nutrición parenteral para protegerla de los rayos solares, ¿no? que puede descomponer la fórmula. Entonces, aquí tenemos que revisar muy bien, viene la etiqueta, la NPT, en la etiqueta viene el nombre y el apellido del paciente, la fecha de elaboración de la fórmula, la fecha de vencimiento también, y abajo viene la fórmula de la nutrición parenteral, ¿no? Acá viene qué fórmula se ha preparado, y esta fórmula debe colocarse en la historia clínica. Cada vez que se cambie la formulación, va a venir la fórmula impresa en la bolsa, y hay que tener mucho cuidado. Y también si son nutriciones parenterales que están cicladas, porque también se pasa fórmulas nutricionales que en 12 horas, 14 horas, 18 horas. Y esas tipo de fórmulas vienen con un horario establecido, a qué hora se va a iniciar, a qué hora se va a aumentar el goteo, por cuánto tiempo va a estar tal goteo y cuándo se va a ir disminuyendo. Esa sería una tercera hoja que anexan en este paquetito. Entonces, en este paquetito viene todo. Hay que revisar cualquier dato que falte, inmediatamente comunicarse con la central de preparados. Ustedes tienen que tener todo en buenas condiciones para poder administrar la nutrición parenteral. Con el material que debemos contar es con un mandil estéril, su mascarilla, su gorrito, el filtro, de acuerdo al tipo de nutrición que vamos a administrar, los conectores libres de aguja, gasita y un papel crepado para las conexiones, ¿no? Esparadrapo y alcohol nunca nos debe faltar, o colicilina en base alcohólica. Esta es la formulación que viene en esta bolsita. Acá, en este papelito grande, esta es la formulación que viene, que está acá mucho más grande. Acá viene el nombre del paciente, viene el peso, la edad del paciente, todos los datos generales del paciente para poder formular, ¿no? Viene el BIG, que el BIG es la velocidad de infusión de la glucosa, en cuánto están pasando en 7, proteínas 3, lípidos 3, sodio, potasio, acetato, fósforo, ¿no? Todos los componentes, zinc,
¿no? Todos los componentes de la nutrición parenteral están acá en esta fórmula, la formulación diaria. El aporte de cuántos gramos, los equivalentes vienen en este lado, y acá podemos apreciar la osmolaridad. Esta formulación está diseñada para 647 milimoles de osmolaridad. O sea, puede pasarse muy bien por una vía periférica, ¿no? El balance nitrogenado. Acá podemos nosotros ver, esta es una NPT ciclada, quiere decir que está por un periodo, no está en 24 horas, sino está ciclada en 16 horas, ¿no? 16 horas, la hora de inicio va a ser a las 5 de la tarde, y esta es la formulación que hace el médico. Esto tiene que ir sellado por el médico. Esta fórmula, están poniendo acá, que ha sido preparada para usar para 3 días. ¿Qué pasa? Que a veces se trata de preparados no funciona sábado ni domingo, entonces la ha preparado el día viernes, sábado y domingo, y para el lunes también está mandando el nuevo preparado. Eso tiene que mantenerse en el frigider, esta fórmula, ¿no? Y en la etiqueta va a venir la fecha de vencimiento. Es muy importante utilizar los filtros para la instalación de la NPT, ¿no? ¿Por qué? Porque evitan la entrada de aire y partículas en el torrente circulatorio. Los filtros de 0.22 micras se utilizan para soluciones binarias. Quiere decir esas soluciones que se le dice 2 en 1, en la cual vienen los aminoácidos aparte y vienen los lípidos aparte, separaditos. Nos va a ayudar los filtros a retener las bacterias, además las partículas o precipitados. Recordemos que, sobre todo en pacientes neonatos, se utiliza muy poquita agua y bastantes proteínas, carbohidratos, vitaminas, todo lo que se prepare está muy concentrado, ¿no? Todo está muy concentrado. Incluso ahora ya agregan ahí el calcio, que antes no se agregaba, si no indicaban gluconato de calcio aparte, se administraba aparte, pero como también era tener otro acceso venoso para administrar gluconato de calcio, ya se consiguió el calcio indicado, que puede ser compatible en la bolsa de NPT, pero hay que tener mucho cuidado en prepararlo, porque tiene que respetarse estrictamente el orden, ¿no? Primero el fósforo, después el calcio, porque puede precipitar y tener precipitaciones microscópicas que nosotros a simple vista no la vemos. Por eso es importante utilizar los filtros, ¿no? Los filtros de 1.2 micras se emplean para las fórmulas con lípidos, soluciones ternarias, conocidas como las 3 en 1. Quiere decir que los 3 componentes macros, tanto proteínas, lípidos y carbohidratos, van en una sola bolsa. Generalmente son las bolsas que vienen como una leche, dice mi leche, ¿no? Esas de color lechosa, esas son las 3 en 1. Y permite este tamaño de filtro es ideal para esta bolsa, que permite el paso de las gotas de grasa de hasta 1.2 micras, pero no permiten otras partículas de mayor volumen, ¿no? Entonces, todo está calibrado. No es posible la utilización rutinaria de filtros en la infusión de la nutrición parenteral. Por razones económicas, se recomienda al menos utilizar en las siguientes situaciones. Si no es posible que por algún tema no hay los filtros, tenemos que priorizar en quiénes se va a utilizar, sobre todo en recién nacidos. ¿Por qué? Porque decíamos que las fórmulas que se preparan para ellos son fórmulas muy concentradas y puede haber microprecipitaciones que nosotros al simple ojo no podemos ver. También va a proteger de los gérmenes, ¿no? Pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, porque a la mamita nosotros le podemos enseñar. En la institución nosotros no tenemos nutrición parenteral manejo domiciliario. Se estaba por implementar, pero con el inicio de la pandemia se suspendió. Pero sí hay otras instituciones como el Rebagliati y el San Bartolomé que tienen ya la nutrición parenteral domiciliaria. Y aquí sí es recomendable que se utilicen los filtros, porque a la mamita se le puede capacitar, ¿no? De cómo se debe instalar todo, pero no se le va a enseñar todo el conocimiento que uno tiene de tanto tiempo. Entonces, para prevenir el ingreso de gérmenes o cualquier otra partícula al torrente sanguíneo, es indispensable que se conecte con los filtros. Pacientes en los que se prevé un tratamiento prolongado, pacientes con enfermedades pulmonares, aquellos pacientes que van a tener por mucho tiempo la nutrición parenteral, sobre todo esos pacientes con diagnóstico de síndrome intestino corto,
van a tener por mucho tiempo la nutrición parenteral, entonces hay que protegerlos. Siempre hay que prever cualquier contaminación con ellos, porque ese catéter tiene que durarle por lo menos 3 meses, entonces hay que ser muy cuidadosos. Infusiones con alto contenido de partículas, medicamentos que requieren precipitación de reconstrucción, preparados de reconstrucción, ¿no? Infusiones con alto contenido de partículas, aquellas que tienen medicamentos que requieren preparación de reconstrucción. Casi todas las nutriciones parenterales son preparados que hay que romper ampolla y reconstruir la preparación, entonces es importante. Fórmulas con peligro de desestabilizarse por contener elevadas cantidades de calcio y fósforo. Les comentaba, ¿no?, que ahora ya el calcio ya se coloca dentro de la bolsa de nutrición parenteral y por eso hay que tener mucho cuidado porque si no se coloca y se administra adecuadamente, se puede precipitar, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de los filtros. Instalación. Las bolsas de nutrición parenteral se administran por vía venosa o catéter de uso exclusivo para la NPT. Las conexiones deben estar protegidas con gasas y papel crepado. No se debe suspender la infusión de la NPT para realizar procedimientos o trasladar al paciente. Si el paciente tiene un examen, una ecografía, se tiene que ir con su NPT porque no se puede desconectar, porque recordemos que mandemos altos volúmenes de glucosa. Entonces, si nosotros desconectamos así nomás, podemos descompensar al paciente. Entonces, siempre, y el estar abriendo el catéter venoso central, estar sacando, cerrando la NPT, también puede provocar una contaminación. Y como la nutrición parenteral es un caldo de cultivo por la cantidad de carbohidratos, por la cantidad de sustancias que tiene, es un caldo de cultivo para los gérmenes, entonces podemos nosotros contaminar y provocar una sepsis. Por eso es mucho cuidado en estar manipulando sin necesidad la nutrición parenteral. Entonces el paciente baja con su bombita, no hay problema. Si en algún motivo se desconectó la bolsa o el sistema de infusión, se debe descartar el remanente. O sea, nada que quede, si lo tuvimos que, el paciente se va a sala de operaciones y no puede entrar con su bolsa de NPT, ¿no? Obviamente se pariniza el acceso venoso y lo que ha sobrado se elimina. No es que el paciente regresa y luego le vuelva a colocar. Así ha sobrado 900, ya no se coloca, se elimina. No recolocar una bolsa que fue suspendida o retirada del circuito cerrado de infusión, ¿no? Porque todo este circuito se debe mantener en un circuito cerrado. Entonces, si ya se abrió, ya no se coloca nuevamente. Acá tenemos una presentación de 2 en 1. Aquí va los de macros, va proteínas y va carbohidratos, y acá solamente van las grasas. Esto se llama las 2 en 1. Y para esto vamos a utilizar los filtros 0.22, que son los filtros blanquitos. Para la formulación que viene 3 en 1, que es en una sola bolsa, todo usamos los filtros azulitos, que es el 1.2. Siempre recordar eso. Va a llegar la fórmula así, con los conectores, con los equipos ya colocados, para evitar que se esté abriendo y colocar en un ambiente que no es estéril. Entonces ya la central de preparados en la cabina de flujo laminar ya rompe la barrera de la bolsa y coloca el equipo. Eso es para mantener en todo momento el circuito cerrado. Lo que nosotros hacemos ya es permeabilizar el equipo con la nutrición parenteral, colocar el filtro, ¿no?, de esta manera, e ir permeabilizando todo lentamente para evitar que haya alguna burbuja de aire y todo en forma estéril, y esto va a ir colocado a la bomba de infusión. Las bombas volumétricas de infusión, que nos permiten asegurar una precisión y una velocidad de flujo constante. O sea, ninguna NPT no se puede colocar si no hay una bomba de infusión. Pues nosotros al ojo o al cálculo no podemos contabilizar que estemos dando un goteo exacto, y eso es la condición. La condición tiene que ser exacto, el goteo indicado, ese goteo se pasa, porque para poder indicar ese volumen se ha tenido que valorar muchos exámenes de laboratorio, la glucosa, cómo está respondiendo el paciente. Entonces, no podemos fallar en el goteo. Las bombas actuales tienen la posibilidad de programar para un determinado tiempo diferentes velocidades de flujo. Esto es útil para ordenar distintas velocidades de inicio, meseta y retirada.
para evitar los trastornos de la glucosa al comienzo y la finalización de la nutrición en los pacientes con nutrición cíclica. Y justo les comentaba que hay nutriciones que no son 24 horas, ¿no? Cuando el paciente va a tener por poco tiempo, sí se indica nutrición parenteral 24 horas seguidas, pero los pacientes que ya tienen de larga estancia, para tener un descanso de su sistema, de su metabolismo, hay que hacerlo descansar, hay que aproximarse a lo que es nutrirse naturalmente. Y nosotros no nos nutrimos las 24 horas del día, nos nutrimos durante el día y en la noche dormimos, ¿no? Entonces, acá se cambia, ¿no? El sistema. Se va a nutrir de noche con la nutrición parenteral para que por el día pueda estar destetado de la nutrición parenteral. Y por eso se va disminuyendo las horas de infusión de la NPT. Tenemos a veces en 20 horas, 18 horas, 12 horas, según el tiempo que va a utilizar el paciente. Mientras más tiempo disminuyamos la tolerancia del paciente de recibir la nutrición parenteral, podrá ser un poquito más de vida libre en la mañana o en el día, ¿no? Entonces, estas bombitas son ideales porque siempre para iniciar una fórmula, una nutrición parenteral ciclada, vamos a empezar por, supongamos que tiene una indicación de 60 mililitros por hora, ¿no? 60 mililitros por hora el paciente, se va a iniciar primero con la tercera parte, o sea, con 20. En la primera hora va a empezar con 20 mililitros por hora, en la segunda hora va a continuar con 40 mililitros por hora, así progresivo, hasta a la tercera hora ya vamos a poner el goteo que realmente le corresponde, que son 60 mililitros por hora. Y esto, si está indicado en 20 horas, va a recibir 16 horas con este goteo. Porque 2 horas antes de finalizar la fórmula también vamos a bajar lentamente, ¿no? De 60 vamos a bajar a 40 y de 40 vamos a bajar a 20 y de 20 se retira y descansa el paciente. Hasta el día siguiente la misma operación. Entonces, estas bombitas tienen ese proceso de pasos, de programar pasos, ¿no? 5 pasos de inicio de la NPT y solito se programa y solito se cambia, para que nosotros no estemos ahí cada hora acercándonos a cambiar, ¿no? Solito tiene este proceso que ayuda bastante para mantener una nutrición cíclica. También es importante que las bombas tengan capacidad de autonomía, o sea, sin conexión a la red eléctrica. Esto permite desplazamientos y mayor independencia del paciente. O sea, estas bombas también, y otro tipo de bombas, tiene que funcionan con batería. Entonces pueden bajar muy bien los pacientes con su nutrición parenteral, hacer cualquier procedimiento, caminar, y que no tienen que estar conectados a la toma de corriente, ¿no? Entonces pueden, es de gran utilidad. Es muy importante la integridad y evaluar cómo nos están viniendo las bolsas de nutrición parenteral, porque puede haber de todos los casos que se puedan presentar y nosotros tenemos que ser muy cuidadosas, porque es muy fácil la nutrición parenteral de que se contamine y una de las primeras complicaciones que tiene el paciente con nutrición parenteral es la sepsis. Entonces, eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de mantener todo el circuito cerrado y evitar una posible contaminación. Acá les pongo unos ejemplos que han ocurrido en toda mi experiencia. Acá era una presentación de esta conexión era libre sin de aguja y le pincharon, ¿no? Pincharon y comenzó a perderse, a gotear. Entonces lo repararon, le pusieron gasita estéril y quisieron seguir administrando. No, ya no se debe administrar porque ya el circuito cerrado ya no está, ya se perdió, ya hay un ingreso. Entonces ya no se recomienda no administrar, para iniciar el catete y esperar la nueva formulación que va a llegar. Acá el problema ya es de fabricación. La bolsa donde se preparó la nutrición parenteral ha venido fallada y está perdiendo por esta zona y está goteando levemente, ¿no? Entonces también ya no, y acá va a ingresar el germen. Entonces se comunica a la central de preparados que se va a devolver la bolsa por tal falla y ya se ve, el médico indicará con qué va a reemplazar en ese momento al paciente, puede ser una destroza al 10%, al 12%, hasta su nueva formulación.
Y aquí pasó que parece que las de Central de Preparados no cerraron bien las llavecitas y se fue perdiendo la NPT, ¿no? Y encontramos la bolsa así. Todo eso se tiene que comunicar, todo eso tanto a la enfermera de soporte nutricional o a la central de preparados. Inmediatamente se comunican ustedes con la unidad. Acá tenemos una hojita de enfermería que sirve para el monitoreo del paciente, donde ponemos el nombre, el diagnóstico, todos los datos que necesitamos, que es la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, la fecha de inicio de la nutrición parenteral, el, ¿no? La procedencia, historia clínica, peso al nacer, que es muy importante, el servicio, el peso, la talla, el perímetro cefálico que se debe controlar diario, cuánto de nutrición integral está recibiendo, qué volumen ha recibido y a qué hora, ¿no? Cómo encontramos la NPT, si está en buenas condiciones o han tomado la vía para administrar otras soluciones. Acá podemos observar dónde tiene el catéter el paciente, porque a veces tiene un catéter exclusivo para NPT y tiene otro catéter para la vía, cuánto tiempo tiene, la vía en la que está, qué tipo de catéter es, qué sitio está, qué fecha de instalación, cuándo se retiró ese catéter, es exclusivo, no es exclusivo, cuántos lúmenes tiene el catéter. Es muy importante todo ese monitoreo de los accesos venosos centrales. Acá la preparación, cuánto de glucosa ha tenido el paciente cuando se le ha monitorizado, la glicemia, el volumen total de la formulación, el BIG, cuánta velocidad de glucosa va ingresando, qué cantidad de aminoácidos, qué cantidad de lípidos está indicado en cada formulación, ¿no? La presentación de la fórmula, pues si es 2 en 1, 3 en 1, el goteo, la cantidad de osmolaridad, alguna observación, notas de enfermería, el inicio de la NPT, ¿no? Todo eso es un monitoreo clásico y básico que se hace cuando un paciente está con nutrición parenteral. Gracias por la oportunidad de presentarles esta pequeña exposición. Muy bien, licenciada. Le voy a plantear las preguntas que nos han hecho llegar. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre nutrición parenteral central y periférica y en qué casos se usan cada una de ellas? Y cuando se pasa la visita y de acuerdo al diagnóstico del paciente, uno va a diseñar la fórmula. Si es un paciente que por el diagnóstico solamente va a requerir 5 días de nutrición parenteral, porque los médicos a veces quieren ingresarlo con buenas condiciones a sala de operaciones, buenas condiciones nutricionales. Entonces, por 5 días sí se puede administrar una nutrición periférica, porque no va a requerir recuperación nutricional, porque ya es un paciente nutrido adecuadamente y solamente para evitar la desnutrición y enviarlo en buenas condiciones a las operaciones, se puede indicar una nutrición periférica. Y también en la transición, ¿no? Cuando el paciente ha estado con nutrición total, con un acceso venoso central, pero se pierde el acceso venoso central, y tenemos que esperar días para que le coloquen otro catéter, podemos mantenerlo con una nutrición periférica. Entonces, lo ideal, se elige nutrición periférica cuando es corto el tiempo, cuando no va a ser por mucho tiempo. Cuando es un paciente que por el diagnóstico va a necesitar por mucho tiempo, aquellos pacientes posoperados de recesión intestinal, pacientes que están con el abdomen congelados por múltiples operaciones a nivel intestinal, nos damos cuenta que este paciente sí va a requerir hasta de un mes, entonces, o 15 días, ya nosotros debemos pensar en un acceso venoso central, porque no va a aguantar la vía periférica. Y el requerimiento del paciente tampoco lo vamos a poder brindar por una vía periférica, porque tenemos que siempre recordar que por vía periférica máximo podemos administrar 800 milimoles de concentración, de osmolaridad. Esa es la Bien, respuesta. licenciada. Vía chat nos llegan dos preguntas. La primera dice: buenas tardes, si no se cuenta con filtro, ¿se puede instalar el NPT? Sí, sí se puede instalar la nutrición parenteral, porque entre no tener el filtro y perder que el paciente no cumpla con su tratamiento, porque recordemos que este es un medicamento, la nutrición parenteral es un medicamento, es una nutrición farmacológica. Como le explicaba en la exposición, es muy importante los filtros,
porque nos va a ayudar primero a capturar algunos gérmenes, a capturar algunas precipitaciones y algunas astillas incluso de vidrios, porque se rompe tantas ampollas para preparar las nutriciones parenterales. Pero todo esto es microscópico, ¿no? Pero si no tenemos, no podemos suspender, porque no podemos suspender su tratamiento, ¿no? Eso es lo ideal, pero si no hay, tenemos que administrar la nutrición parenteral. Bien, licenciada. Y nos pregunta también, ¿en qué caso se indica la NPT cíclica? Cuando ya el paciente ya tiene ya más de un mes, ya el paciente y va a tener todavía prolongado su nutrición parenteral, ya el paciente no lo podemos tener trabajando metabólicamente las 24 horas del día, ¿no? Porque hay que darle un reposo también a su organismo. Y nos tenemos que adecuar a lo que es más natural. Nosotros comemos solamente en el día y en la noche descansamos. Y por lo tanto hay que darle descanso a este metabolismo. Y se tiene que jugar porque hay pacientes que se han acostumbrado tanto a la carga energética que se envía por la nutrición parenteral que cuando está más de 4 horas sin NPT van alterando su glucosa. Entonces se va aumentando progresivamente las horas de descanso. Empezamos con 4 horas, 5 horas, 6 horas. Pero todo esto se hace con pacientes que ya tienen bastante tiempo con nutrición parenteral, ¿no? Esa es la indicación. Bien, licenciada. ¿En qué casos nos preguntan, en qué casos la nutrición parenteral es total y en qué casos es parcial o complementaria? La nutrición parenteral siempre va a ser total. Bien, Complementaria, a veces le dicen cuando solamente pasan aminoácidos, ¿no? Pero cuando la central de preparados va a preparar una nutrición parenteral que cubra los requerimientos. Y incluso en las nutriciones parenterales vamos a jugar un poquito en las periféricas, vamos a tener que sacrificar un poquito de proteínas, tal vez por cuidar la osmolaridad, para cuidar el daño que se pueda hacer al tejido venoso, pero siempre se va a tener que dar la cantidad de nutrientes que el paciente necesite, ¿no? Entonces siempre son totales. bien, licenciada. Nos preguntan, ¿la nutrición parenteral se administra a temperatura ambiente? La nutrición parenteral siempre tiene que estar en refrigeración y nosotros podemos, para que no esté tan helada y no provocar algún shock en el paciente o alguna incomodidad, sacarla, retirarla media hora antes del frigider para que vaya tomando una temperatura ya un poquito menos fría, ¿no? Porque como va a estar colgada, va a estar a temperatura ambiente y por lo tanto es muy importante de cuidarla, de que el paciente no esté en una zona donde caiga el sol, porque hay que mantenerla siempre no en zonas muy calientes, ¿no? Porque eso va a estar 24 horas colgada. Entonces tiene que estar en sombra. Primero para proteger a los lípidos de la perioxidación y a los aminoácidos de que se descompongan. Entonces, por eso siempre están cubiertos por una bolsita azul. Pero, pero es importante protegerla de la temperatura ambiente y protegerla de los rayos solares. Bien. Nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas y signos para suspender la nutrición parenteral total? Perdón, no ¿Me la escucha? pregunta. Por el chat, vía chat nos preguntan, ¿cuáles Sí. son los síntomas y signos para suspender la nutrición parenteral total? Debemos suspender la nutrición parenteral cuando ya con la nutrición enteral nosotros se ha logrado cubrir el requerimiento nutricional. Y entonces, como siempre les decía, la nutrición parenteral siempre va a estar ahí y avanzando progresivamente. Vamos bajando nutrición parenteral y vamos subiendo nutrición enteral. Una vez que se han logrado los 2/3 de nutrición enteral, que ya el niño ya está aceptando, ya se puede suspender la nutrición parenteral. Bien, licenciada. Y tenemos una última pregunta. Nos preguntan, ¿la nutrición parenteral, no, en el futuro cercano, quieren cercano, la nutrición parenteral en niños puede llevarse a cabo en el hogar? Claro, la unidad de soporte nutricional de la institución siempre ha tenido el tratar de tener el programa de nutrición domiciliaria.
¿no? Estuvimos antes de la pandemia muy pocos pasos, lamentablemente que con la pandemia se tuvo que suspender este programa, pero es muy importante lograrlo, porque hay niños que tenemos con síndrome de intestino corto que están un año en el hospital simplemente para recibir la nutrición parenteral. Y este niño puede estar muy bien en su casa, recibiendo el cariño de su familia, recibiendo el amor de su gente y por lo tanto siendo menos frustrante este tratamiento para ellos. Obviamente siempre con la supervisión de la unidad, los padres pueden venir a curar el catéter, a recoger sus NPTs, se hacen las visitas domiciliarias. Es todo un programa que nosotros lo hemos visto y lo hemos rotado por la unidad de Rebagliati, donde sí tienen el programa domiciliario, y sí se podría aplicar, ¿no? Pero también eso es una organización, es el querer hacerlo institucionalmente y tener todo lo necesario y que el paciente también tenga, pueda cubrir ciertos requisitos de cómo encontrarse en Lima. El paciente tendría que mudarse a Lima porque provincia no va a venir cada 2 días o 3 días a recoger la nutrición parenteral, ¿no? eh, Tendría que tener también el sitio donde vive adecuado para el cuidado del paciente. Eso es muy importante. No se podría ir a un sitio donde no hay unas condiciones de higiene, donde no tenga un baño, no tenga agua. Entonces, hay una serie de requisitos que tendría que cumplir el paciente y la familia del paciente, ¿no? También tener una capacidad de aprender cómo es el manejo, de identificar signos de alarma, de poder comunicarse con la unidad central, con la unidad de soporte nutricional, tener un teléfono móvil, ¿no? Entonces son varios requisitos y sobre todo responsabilidad de la familia. Entonces se forma un gran equipo, ¿no? Los profesionales y la familia, el paciente, y con toda esa responsabilidad sí se puede sacar un paciente a domicilio. Bien, licenciada. Una última pregunta, por favor. ¿Cuáles serían las reacciones adversas de la administración parenteral? Las reacciones adversas, Sí, eso nos generalmente, preguntan por el chat. Ajá. generalmente no hemos visto que algún paciente le haya provocado alguna reacción adversa, porque hay que tener mucho cuidado en la formulación, ¿no? Si es un paciente que tiene un problema renal, hay que preparar la formulación con muy pocas cantidades de proteínas, ¿no? Porque sabemos que no va a poder absorber por su problema las proteínas que quisiéramos darle. Si es un paciente que está con sangrado activo, hay que bajar mucho los lípidos, ¿no? Dar lo mínimo necesario solamente para mantener una relación adecuada de todos estos nutrientes, ¿no? Y se valora todos los días los exámenes de laboratorio que tiene. Entonces, se prepara una nutrición para entrar ideal para ese paciente, para su requerimiento. Si el paciente presentara una reacción alérgica, sí tendríamos que identificar a qué. No hemos tenido casos, pero sí habría que identificar a qué se ha debido y analizar la siguiente preparación, ¿no? Para poder identificar el insumo al cual ha sido alérgico y poder retirarlo. Importante, como les digo, es un medicamento la nutrición parenteral, entonces tenemos que tener muy cuidadosos de no acelerar el goteo. O sea, yo digo, ya quiero que termine la nutrición parenteral, porque yo termino a las 7 y quiero cambiarlo y no lo quiero dejar por el otro turno. No se puede hacer eso, porque eso es un medicamento. Entonces, hay que respetar estrictamente su goteo, estrictamente. ¿No? No se puede ni bajar, o el médico a veces dice, no, bájenle porque le voy a pasar otro volumen, y es mucho el volumen, entonces le bajas a la mitad. No, tampoco, porque es un medicamento, repito. Entonces, si van a necesitar hidratar más al paciente, se tienen que comunicar con soporte nutricional para que soporte nutricional ya vea cuánto va a disminuir en su siguiente formulación. Pero en ese momento yo no puedo disminuir el volumen ni aumentar el volumen porque estaría aumentando glucosa y disminuyendo glucosa que va a alterar rápidamente el estado del paciente. Eso tenemos que saber siempre. Muy bien, licenciada.
En nombre de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, agradezco a la licenciada Román por su valiosa participación con un tema tan importante e interesante para el personal de salud. Felicitaciones. ¿Alguna recomendación especial, licenciada? La recomendación ahorita que las colegas están instalando sus bolsas de nutrición parenteral en los servicios es que siempre revisen apenas cómo reciben la nutrición parenteral, chequeen bien que todo llegue completo, porque en su bolsita tiene que llegarle las fórmulas, la etiqueta, la fórmula y el horario del ciclado si es que se va a ciclar. Que los equipos estén correctamente instalados, que no haya ninguna falla en los equipos ni en la bolsa, que la solución esté adecuadamente transparente, sin ningún tipo de precipitados. Y como ya más o menos conocen el color de las formulaciones, si que se mantenga en el mismo color, si ha habido alguna alteración, llamen inmediatamente y pregunten. Puede ser que se ha cambiado alguna marca también de laboratorio y pueda cambiar, ¿no? Pero siempre es bueno preguntar siempre y nunca se queden con bolsas de nutrición parenteral que han sido preparadas y no las hayan instalado por X motivo, porque el paciente se descompensó, subió a la sala de operaciones. No, devuelvan las bolsas de NPT a la central de preparados para que ellos puedan mantenerla a buen resguardo, porque es un tratamiento bastante caro, bastante costoso para la institución. Entonces, siempre hay que resguardar esas bolsas de NPT. Si no va a utilizar el paciente porque se le suspendió por X motivo, llamen a Central de Preparados para que las recoja y las guarde. Bien, licenciada. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros. Les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.